hermanos, es un gusto saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que podemos estar en esta hora a través de estos medios junto a ustedes y poder saludarles con gran amor en esta hora. Gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad de poder unirnos junto a nuestro pastor y poder venir en alabanza también junto a él. Y antes de empezar este tiempo de alabanza, esta canción, quería leerle lo que dice la palabra de nuestro Dios en Efesios 2:4. Dice la palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. La gracia, un regalo de parte de nuestro Dios, un regalo hermoso de parte de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Por su gracia hemos sido salvados. Cántale junto a nosotros: es por tu gracia, es por tu amor que hoy estamos aquí para alabarte, Señor. Vamos a alabar. Es por tu amor que hoy estamos aquí para alabarte. Tú eres digno de honor. Tu creación mira hoy te canta y te dice: Santo, Santo Dios, Padre eterno, Dios libertador. Nos salvaste con tu gran amor. La creación mía hoy te canta. Santo eres Dios. Es por tu amor que hoy estamos aquí para alabarte. Y alabaré porque Él es digno. Tú eres digno Y Él es digno de honor. Tu creación mira hoy te canta y te dice: Santo, Santo Dios, Padre eterno, Dios libertador. Nos salvaste con tu gran amor. La creación mira hoy te canta. Santo eres Dios, y te dice: Santo, Santo Dios, Padre eterno, Dios libertador. Nos salvaste con tu gran amor. La creación mira hoy te canta. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Eres Dios. Tú eres Dios. Y santo es nuestro Dios, santo es aquel que es digno de toda alabanza y de toda gloria. Él es nuestro Señor, nuestro gran Salvador. Amén y amén. Gracias, hermanos Liliana y Jonathan, por guiarnos en adoración. ¿Cuántas bendiciones de Dios hemos perdido por falta de fe o valentía? ¿Cuántas bendiciones de Dios hemos perdido porque escogimos a vivir en pecado en lugar de vivir en justicia
y en obediencia a Dios. Hoy es una historia de bendiciones ganados y perdidos, de valentía y poca de fe, de victoria en Dios y un inesperado héroe. Abre sus Biblias a Jueces capítulo 4 conmigo para experimentar de nuevo la historia de Dios, de Débora, de Barak, del rey Javín, Jael y Sísera. Jueces dice, bajo el liderazgo del juez Ahud, en capítulo 3, versículo 30, dice, aquel día Moab quedó sometido a Israel, y el país tuvo paz durante 80 años. Capítulo 4, 1 a 3. Después de la muerte de Ahud, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Javín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísera, que vivía en Yaroset Goim. Los israelitas clamaron al Señor porque Javín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Después de la muerte de Ahud, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Cuando los israelitas rechazaron a Dios como el Señor de sus vidas, cuando ellos escogieron a vivir estilos de vida de pecado, en lugar de estilos de vida de justicia, viviendo en sumisión a Dios, Dios se vendió a ellos a las manos del rey Javín. Ellos cayeron tan profundamente en pecado por su rechazo de Dios. Y, como se dice aquí en capítulo 4:1, volveremos a hacer lo que ofende al Señor. Que ellos no pueden seguir bajo la bendición de Dios. Ellos perdieron las bendiciones de Dios de protección, de provisión y el compañerismo amoroso de Dios. Nuestros pecados nos separaron de Dios. Mientras seguimos en el pecado, rechazando a arrepentirse de nuestros pecados, no podemos vivir bajo el mano de bendición de Dios. ¿Por qué? Como resultado de sus pecados, Dios escogió a disciplinar a Israel, vendiendo a ellos como esclavos a el rey Javín, el rey de Cananeo. ¿Por qué Dios se vendió los israelitas al rey? Porque Dios es justo. Y en su carácter justo, demanda que Él castiga el pecado. Pero también Dios es amor. Y en su amor, Dios está disciplinando su pueblo, llamando a ellos a arrepentirse de sus pecados y regresar a Él. Y experimentar de nuevo su bendición de protección, de provisión, de amor. Versículo 3. Los israelitas clamaron al Señor porque Javín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Sísera, ¿cuántos carros de hierro tenía?
900 más sus tropas. Los israelitas saben que ellos son débiles, que no son guerreros, porque por 20 años no estaba capacitando por la guerra, no tiene armas, no pueden en sus propias fuerzas ganar la victoria. De nuevo, Jueces 4:3. Los israelitas clamaron al Señor porque durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Con justicia y amor, Dios se vendió los israelitas a manos del rey Jabín. Él disciplinó a los israelitas con el propósito de llamar a ellos a arrepentirse, para motivar a ellos a dar espalda a sus pecados y regresar a Él. Después de 20 años de opresión, los israelitas respondieron a la disciplina de Dios por arrepentimiento y clamando al Señor. Ellos, en oración, con humildad, está clamando, está pidiendo, ayúdanos, sálvanos, liberarnos. Y Dios escuchó y respondió. Cuando le damos espalda al pecado y lo volvemos al Señor, clamándole para ayuda, Dios nos oye. Dios nos ayuda cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y clámale para la liberación. El poder de cualquier cosa, cualquier opresión, cualquier esclavitud, cualquier pecado, cualquier problema, cualquier dificultad o sufrimiento, cuando clamamos a Dios y arrepentirse de nuestros pecados, en Dios hay poder para quebrar esta opresión. Cuando verdaderamente nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos hacia el Señor, Dios promete oír nuestro clamor y liberarnos. La liberación llega a través de la oración. La liberación de la esclavitud del pecado solamente viene cuando dar cuenta que somos dependientes en Dios, que yo no puedo tener la victoria en mis propias fuerzas, no puedo ganar la victoria, mi liberación, mi salvación, no puedo estar libre sin Dios en mi vida. Solamente cuando estoy viviendo en justicia y en obediencia a Dios, confiando en Él a guiarme en la victoria, puedo experimentar todas las bendiciones que Dios tiene para mí. Debemos dar vuelta, debemos arrepentirse de nuestros pecados y regresar a Dios, rendiendo completamente a nuestro Señor Jesucristo, buscando la intimidad con Dios, buscando su presencia, buscando su cara, escuchando a su voz. Podemos experimentar la vida abundante que Él tiene para nosotros. Y podemos experimentar la victoria, la paz y el gozo, la liberación en Cristo. Continuamos en capítulo 4, versículos 4 a 6. En aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel,
en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Cedes de Naftali, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Naftali y de la tribu de Zebulón. Débora era profetisa de Dios. En el Antiguo Testamento, un profeta era la voz de Dios a la gente. Era proclamando el mensaje de Dios. Que dice versículo 6, Débora mandó llamar a Barak y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, ordena, no ella: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres. Débora, como profetiza, hace claro que el orden es de Dios. No es su propia opinión ni su interpretación de la Biblia, es un orden del Señor, del Dios de Israel. Ella no está predicando ni está enseñando. Ella está comunicando la orden directamente recibido de Dios. En la Biblia encontramos algunas mujeres quienes eran profetas. Aunque en el caso de Débora, ella también era el líder, el juez de Israel. Versículo 7. Yo, Débora, en capítulo 5, 7. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Wow, su testimonio por el Señor era tan hermoso, tan poderoso, que influenciara a la gente, que ella era conocida como la madre de Israel. Versículos 6 a 10. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Cedes de Neftali, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftali y de la tribu de Zebulón. Yo atraeré a Sísera, jefe del ejército de Javín, con sus carros y sus tropas, hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Barak le dijo: solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por su manera en que vas a encargar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísera en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Cedes, donde él convocó a las tribus de Zabulón y Neftali. 10,000 hombres se pusieron a sus órdenes, y también Débora lo acompañó. Cuando el Señor habló claramente por medio de la profetisa Débora a Barak para buscar 10,000 hombres para formar un ejército contra Sísera con sus 900 carros de hierro más sus soldados, ¿cómo respondió Barak? Debes recordar, Israel está bajo la opresión de Javín ¿por cuántos años? Por 20 años. Por 20 años no está en capacitación el ejército. No tiene armas. Entonces está clamando a hombres a formar un ejército, a ser soldados
contra un superpoder sin capacitación y sin armas normales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo respondió Barak al mandato de Dios? Versículo 8. Barak le dijo: solo iré si tú me acompañas. De lo contrario, no iré. ¿Qué está pensando Barak para poner límites a su obediencia, para poner condiciones a su obediencia a Dios? Está claro que es un mandato de Dios por medio de Débora. ¿Qué está pensando Barak? Pero el ejército de este hombre es tan superior de nosotros. Nosotros somos débiles. ¿Cómo podemos ganar la batalla? No voy a hacer, si tú, Débora, no iré conmigo. Es la verdad. El ejército de Javín es superior del ejército de Israel. Pero, ¿qué es más importante? El Dios de Israel está superior del Dios de Canaán. Romanos 8:31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Mis hermanos, mis hermanas en Cristo, Dios demanda completo, total obediencia a sus mandamientos. Debemos estar valientes, con fe en Dios. Y por su falta de fe, porque Él no rindió su vida completamente a Dios, a la voluntad de Dios, porque Él pone condiciones a su obediencia a Dios, Barak no va a recibir la bendición completa de Dios, de la gloria personal de conquistar Sisera. Este honor va a ir a una familia de Moisés, de su suegro, a una mujer se llama Yael. Sí, encontramos la verdad en versículo 14 que dice: el Señor entregará a Sisera en tus manos. Entonces, sí, Barak va a ganar la victoria, ¿ya? Pero él no va a recibir toda la bendición que el Señor ha tenido para él. Porque su obediencia era parcial, su bendición es parcial. Por falta de su obediencia, Dios llamó a otra persona, una mujer, para cumplir sus propósitos. Yael recibió la bendición que perteneció a Barak. Hermanos, Dios está buscando hombres y mujeres valientes y obedientes para cumplir sus propósitos. Si tú no vas a cumplir los propósitos, Dios va a escoger, Dios va a llamar otra persona para hacerlo y para recibir la bendición que pertenece a usted. Si quieres experimentar la vida abundante que Dios está dispuesto a dar, debes vivir en obediencia con valentía, confiando en el Señor. Okay, versículos 12 a 16. Cuando le informaron a Sisera que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, Sisera convocó a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados, desde Haroset Goyim hasta el arroyo Kison. Entonces Débora le dijo a Barak: adelante, este es el día en que el Señor entregará a Sisera en tus manos.
¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Barak descendió del monte Tabor, seguido por los 10,000 hombres. Ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Sisera a filo de espada por todos sus carros y su ejército, a tal grado que Sisera saltó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y el ejército hasta Yaroset Goim. Todo el ejército de Sisera cayó a filo de espada. No quedó nadie con vida. ¿Cómo ganó Israel la batalla contra Sisera con sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados? Encontramos la respuesta en versículos 14 y 15. Entonces Débora le dijo a Barak: adelante, este es el día en que el Señor entregará a Sisera en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor a frente de tu ejército? Barak descendió del monte Tabor, seguido por los 10,000 hombres. Ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Sisera a filo de espada, con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Sisera saltó de su carro y huyó a pie. ¿Qué dice? El Señor desbarató a Sisera a filo de espada. Dios ganó la victoria. Dios fue alante de Barak para ganar la victoria. La libertad verdadera, la victoria que endurar por siempre, viene por una relación de fe y confianza en Cristo. Para experimentar la victoria debemos rendir nuestras vidas al Señor Jesucristo, confiando en Él, y vamos a vivir con valentía, en obediencia a sus mandamientos. En forma poética, capítulo 5 se ilumina más como el Señor le dio la victoria a Barak contra Sisera. Escuche de Jueces 5, 18 a 21. El pueblo de Zabulón arriesgó la vida hasta la muerte misma, a ejemplo de Neftalí en las alturas del campo. Los reyes vinieron y lucharon junto a las aguas de Megiddo. Los reyes de Canaán lucharon en Tanac, pero no se llevaron plata ni botín. Desde los cielos lucharon las estrellas, desde sus órbitas lucharon contra Sisera. En una manera poética está hablando de la intervención divina de Dios contra Sisera. Okay. Versículo 21. El torrente Kison es el río Kison que está en el valle de Armagedón. Okay. Entonces, de nuevo, el torrente Kison los arrastró. El torrente antiguo, el torrente Kison, marcha, alma mía, con vigor. Según la historia poética de Jueces capítulo 5, las fuerzas de Sisera eran arrastradas por el torrente Kison. Evidentemente, una tempestad causó las ruedas de los carros de hierro se atolló en el lodo. Y eso es tan interesante porque los cananitas adoraron el dios falso, Baal, quien era supuestamente el dios de la tempestad. Entonces,
cuando hay tantas lluvias, cuando viene esta tempestad, están muy confundidos los soldados del enemigo. Porque ellos están pensando, wow, el Dios de Israel está ganando la batalla contra nuestro Dios. Porque nuestro Dios supuestamente es el Dios de tormenta, pero Dios de Israel se envió la tormenta, causando mucha confusión y pánico. Entonces ellos huyeron de la batalla. Seguimos en versículo 11 y después 17 a 22. Eber, el kenita, se había separado de los otros kenitas que descendían de Ohad, el suegro de Moisés, y armó su campamento junto a la encina que está en Sanaín, cerca de Cedes. Okay. Versículo 17. Mientras tanto, Sísera había huido a pie hasta la carpa del Jael, la esposa de Eber. ¿Quién es Eber? ¿Ya? Tiene relación, él es descendiente del suegro de Moisés. ¿Ok? La esposa de Eber, el kenita. Pues había buena relación entre Javín, rey de Hazor, y el clan de Eber, el kenita. Jael salió al encuentro de Sísera y le dijo, adelante mi señor, entre usted por aquí, no tenga miedo. Sísera entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Tengo sed, dijo él. ¿Podrías darme un poco de agua? Ella destapó un odre de leche, le dio de a beber y volvió a cubrirlo. Párate a la entrada de la carpa, le dijo él. Si alguien viene y te pregunta, ¿hay alguien aquí? Contéstale que no. Pero Jael, esposa de Eber, tomó una estaca de la carpa, ¿ya? Y un martillo, y con todo siglo se acercó a Sísera, quien agotado por el cansancio dormía profundamente. Entonces le clavó le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavara en la tierra. Así murió Sísera. Barak pasó por allí persiguiendo a Sísera y Jael salió a su encuentro. Ven, le dijo, y te mostraré al hombre que buscas. Barak entró con ella, y allí estaba tendido Sísera, muerto, y con la estaca atravesándole la sien. Barak estaba siguiendo a Sísera. Él quiere matarlo. Él quiere la gloria de la victoria sobre el general del enemigo. Y cuando se acerca al tarpa de Jael, él encontró Sísera muerto por manos de una mujer, Jael. La predicción de Débora era la verdad. No era Barak, pero una mujer quien mató el comandante del enemigo. Jael recibió la bendición que pertenecía a Barak por falta de su fe y obediencia. Rapidito,
versículos 23 y 24. Aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Javín, el rey cananeo, y el poder de los israelitas contra Javín se consolidaba cada vez más, hasta que lo destruyeron. Dios ganó la batalla por su pueblo Israel. El enemigo era destruido y los israelitas eran libertados por este gran milagro, por este acto poderoso de Dios, por medio de una tormenta. Y Dios da fuerzas a los israelitas más y más, hasta que el enemigo era destruido completamente. Es muy interesante, un hecho. Después de la muerte del rey Javín, el rey de los cananitas, no podemos encontrar en la Biblia otro rey de los cananitas. La liberación de Dios a los israelitas por medio de Débora y Barak era tan poderoso que se rompió la espalda de Javín, de los cananitas, por siempre. Nunca jamás va a ser un rey poderoso en Canaán. Versículo 24. Y el poder de los israelitas contra Javín se consolidaba cada vez más, hasta que lo destruyeron. Después de su primera victoria sobre su pecado, sobre los malos hábitos en su vida, no permite bajar su vigilancia. Sigues a buscar a Dios, sigues creciendo en su fe y va a seguir en la liberación, va a seguir en la victoria contra las tentaciones, hasta que la victoria final en Cristo. Dios va a liberar a su pueblo. Él va a liberarnos completamente de todo, de nuestros enemigos. Pero hay 3 requisitos, 3 cosas que debemos hacer para estar libres. Debemos arrepentirse. Segundo, debemos llamar a Dios. Debemos buscar la intimidad con Dios. Y debemos obedecer completamente los mandamientos de nuestro Señor, confiando en Dios por la victoria. Esta experiencia de Israel nos enseña esto, que Dios no liberó a ellos hasta que arrepintió de sus pecados, hasta que llamó al Señor, hasta que Dios, ayúdanos, y hasta que ellos caminaron en obediencia. Es igual con nosotros. Después de dar espalda al pecado, debemos buscar a Dios con fe. Debemos crecer en nuestra fe. Y Dios va a librarnos. Recuerda, la batalla pertenece al Señor. Romanos 8:31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Dios está en su parte. Él quiere el mejor por usted.
Él quiere cumplir sus propósitos por medio de su vida. No importa el problema, la dificultad, Dios tiene el poder para darnos la victoria sobre el enemigo, quien quiere ponerlos en opresión, quien quiere destruirnos. Porque Jesús ha venido para darnos vida, vida en abundancia. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por la victoria que tenemos en ti cuando confiamos en ti, cuando rendimos nuestras vidas a ti, cuando arrepentimos de nuestros pecados y escoger a vivir en justicia y en obediencia a ti. Padre, tú sabes nuestras luchas en la vida. Tú sabes que estamos oprimidos, que sentimos como no puedo estar libre de esto en mi vida. Estamos clamando a ti, mi Dios. Ayúdanos, líbranos, danos la victoria que necesitamos, Señor. Ayúdanos a caminar en obediencia y no perder la bendición que tú tienes para nosotros. Somos tus hijos. Rendimos nuestras vidas a ti. Cuídanos, Señor. Proteger a cada uno de nosotros. Provees por nuestras necesidades. Y muéstranos tu grande amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos.